Está grabando. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora vean este video. Mi nombre es Ana María Pesca, mi compañero es Fabián Moreno. Realizamos laboratorio de, de movimiento armónico simple, el péndulo y el resorte. Tenemos 4 experimentos, vamos a empezar con el primero. Entonces, de acuerdo al experimento, nos piden que hallemos eh, el tiempo para 5 oscilaciones dependiendo de la masa y el periodo en este tiempo transcurrido con esta masa. Entonces, nos dan esta tabla. Lo que realizamos en el laboratorio es que dependiendo de la masa que nos dan, que en la primera la madera es de 0,10 kilogramos, la longitud queda igual, será 0,70 y el ángulo que nos dan em, es de 20 grados. Pues. Lo que nos piden es que en psicooscilaciones, que recordemos que las oscilaciones eh, es el periodo o es el tiempo, más bien en total, en hacer un ciclo completo. Entonces, voy a poner aquí en slow. Aquí empezó, apenas empieza aquí y regresa a su punto inicial. Tendremos la primera oscilación. Entonces aquí nos piden, ahí sería una primera oscilación. Nos piden que pongamos, que midamos esa oscilación 5 veces. Entonces ahí van dos, bueno, una, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, aquí lo muestro rápido, pero se supone, ay, me pasé. Se supone que pues aquí paramos el log apenas llegué al punto inicial. De acuerdo a esto, pues realizamos aquí los datos, llenamos los datos, que ya los tengo acá, y los procedemos a hacer, pues, a hallar el periodo. Entonces nos piden que, bueno, aquí podemos observar que el tiempo para cada masa, bueno, el tiempo para 5 oscilaciones de cada masa, ya sea madera, plástico, aluminio, bronce, ya que son diferentes masas, vamos a hallar el periodo. Estos son los datos encontrados de laboratorio. Podemos ver que las oscilaciones pues no cambian. Es de 8 segundos aproximado. Y el periodo es de 1,7, diría yo, si lo aproximamos. 1,6, 1,7. 1,7. Entonces, lo que nos preguntan o el análisis que hay que hacer en este experimento es cuál es la variable independiente, la variable dependiente y la variable que se mantuvo constante. En este caso, recordemos que la variable independiente es la que determina el valor de la variable dependiente. En este caso, pues la variable independiente sería la masa del péndulo, que es la que que esta, a su vez, sería eh, la que, bueno, valga la redundancia, em, la que depende, pues, de los valores de la independiente, que en este caso sería el periodo, que esta depende del tiempo y la masa. Entonces, la dependiente em, son la que representa el producto o el resultado cuya variación se está estudiando. ¿Listo? Y pues la variable constante es aquella que no cambia su valor en las distintas unidades de observación, que sería la misma, si pueden observar, la aproximadamente lo mismo. Entonces, luego de esto nos piden que grafiquemos el periodo versus masa, que aquí podemos observar que el periodo, bueno, el eje X es la masa del péndulo y el eje Y sería el periodo. Esto es lo que observamos en la gráfica y nos piden, y bueno, dependiendo de estos datos y lo que nos da la gráfica, nos preguntan qué efecto tiene sobre el periodo de oscilación el cambiar la masa del péndulo. Si tiene relación o no tiene relación
pues la masa con el periodo, ¿sí? Sobre el periodo. Entonces, pues observando y analizando los datos, el periodo sí se mantiene estable. Podemos observar que sí se mantiene estable. Y, em, y, y bueno, son ya datos que nos aproximamos. Si los aproximamos, como lo dije anteriormente, sería 1.7 y al realizar, pues el promedio sería 2. Entonces, para concluir, o la conclusión, es que no hay relación. El periodo no depende de la masa. ¿Por qué? Porque viendo aquí los datos, pueden darse cuenta que al cambiar la masa, el periodo pues, no varía, no hace nada en este caso. Em, entonces, pues recordemos que si la masa se cambia, el periodo no va a depender de esa masa, no va a variar. Listo. Entonces vamos para el segundo experimento. En el segundo experimento lo que hacemos es variar la longitud. Lo que nos piden es que variando esa longitud y con el mismo peso, calcular pues las oscilaciones, el tiempo que viene 5 oscilaciones, hallar el periodo, también hallar pues la aceleración de gravedad experimental, el promedio de esa gravedad y pues el porcentaje de error de los datos obtenidos. Entonces, lo que se hacía es que pues aquí nos dan una longitud de 0.7, 0.6, 0.5. La verdad, las versiones son muy cortas, la longitud, perdón, de las versiones son muy pequeñas. Y pues aquí realizamos los datos obtenidos. Recordemos que aquí en el laboratorio, como podemos observar, aquí podemos cambiar la longitud dependiendo y el ángulo nos sigue siendo de 20 grados. De este grado aquí son 20 grados. La masa se deja igual, yo la dejé de 1 kilogramo, y pues realicé el conteo de las 5 oscilaciones para obtener esos datos. Acuérdense también que pues la gravedad es de 9.81, que es la Tierra. Que ahí ya está, ahí ya está. Y pues no hay fricción, no nos pide en este caso fricción. Entonces, con los datos obtenidos, pues entonces nos dicen que para hallar el periodo hay que elevarlo al cuadrado y anotarlo en la tabla 2. Entonces, eso fue lo que realizamos aquí en la tabla. Entonces, nos piden también hallar pues la aceleración de gravedad experimental, que es 4pi al cuadrado por la longitud del caso, sobre el periodo al cuadrado. Sí, es igual a metros sobre segundos al cuadrado. Aquí nos piden la gravedad experimental, que, bueno, el promedio, este es el promedio, que es la suma de todos los datos, menos el del ejemplo, dividido en pues, la cantidad que hicimos, que en este caso son 6. Y pues el porcentaje de error, que es el experimental menos el teórico, absoluto, sobre el teórico multiplicado por 100. Bueno, ya teniendo estos datos, nos preguntan que cuál es la variable independiente, la variable dependiente y la variable que se mantuvo constante. Pues la variable independiente, en este caso sería la longitud. La variable dependiente sería el periodo al cuadrado, sería este caso. Y por último, pues la constante sería la de la oscilación, la del tiempo. Entonces podemos observar que pues en la gráfica que nos piden en este caso, que es periodo al cuadrado versus la longitud, podemos ver que se relaciona eh, proporcionalmente. ¿Qué quiere decir esto? No influye la masa del cuerpo que oscila ni la amplitud de la oscilación, pues porque en este caso no estamos haciendo un cambio de masa, sino de longitud. Y también
pues el periodo va a depender de la gravedad y la amplitud de la cuerda también. En este caso, la amplitud sería 20 grados, pero pues para que tengamos en cuenta ese dato. Entonces, esto nos indica, recordemos que las oscilaciones pues, que hay son pequeñas, se puede decir. Entonces, el periodo, entonces para concluir, y la pregunta que nos hacen acá es que ¿qué efecto tiene sobre el periodo de oscilación el cambiar la longitud del péndulo? Entonces, lo que realizamos es que el periodo y la longitud del péndulo son proporcionales, lo cual se puede pues, observar, como dije anteriormente, en la tabla, y, y esto va a depender de pues, su periodo y su longitud. Como pueden ver, tienen relación. Esto debería dar como una línea recta, sino que pues como tengo errorcitos, algunos errores muy pequeños, no me da tan recto como quisiera. Pero pues la tabla, a ver si la podemos ver por acá, en la tabla de Excel, eh, se intenta dar como esa línea recta directamente proporcional a, a los datos obtenidos. Mm, Y, uy, disculpen. Entonces, pues para concluir, el periodo del péndulo simple para oscilaciones de poca amplitud viene determinado por la longitud del mismo y la gravedad. Y pues no influye la masa del cuerpo, que oscila ni la amplitud de la oscilación, por lo que podemos ver, sería pues el experimento 1 y 2. Ahora vamos a realizar el experimento 3, que es con el resorte, y lo va a explicar mi compañero Fabián. Así que adelante, Fabián, puedes seguir con el siguiente experimento. Muchísimas gracias por su atención prestada. Muy buenas noches, profe. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera del experimento uno y 2, a mí me correspondió pues explicar la parte del experimento 3 y el cuarto. Entonces, entrando en materia con el experimento 3, podemos pues evidenciar dentro del taller que nos daban la primera masa y teníamos que ver cómo se deformaba o la longitud de deformación del resorte en base a qué cantidad de masa tenía. Entonces, pues por un lado, tuvimos que hacer la simulación dentro del simulador que nos compartieron dentro del taller, lo cual nos llevó a estos resultados. Entonces, según la masa, estos fueron los resultados que se obtuvieron en centímetros para realizar pues el análisis de este experimento. Eh, Aquí también podemos ver la gráfica de esta data, eh, pues, y podemos observar que es lineal, es un rasgo importante de esta función, pero pues nos pedían como tal eh, eso, pero en kilogramos y en metros. Entonces aquí tenemos nuestra tablita con nuestra gráfica, pues mostrando esta información. Bueno, sin entrar en más detalle, pues ahí pueden visualizar los resultados en base al simulador que se nos dieron. Si se ponen estas mismas masas en kilogramos o en gramos como se veía acá, pues estos serán los valores que se van a obtener. Dentro de esto se nos preguntaban una serie de cosas. Inicialmente, pues
cuál era la variable independiente, cuál era la dependiente y cuáles eran las constantes que se mantenían. Entonces la variable independiente en este caso sería la masa, porque en base a esa es que va cambiando la variable dependiente, que sería en este caso la posición. Y pues lo constante en realidad pues es el periodo, pero pues dentro de este ejercicio no se tocó mucho el periodo, pero igual se nombra. La siguiente pregunta que se nos hacía, o bueno, el siguiente ejercicio que es el 44 era la gráfica, sin embargo pues acá está. Entonces aquí ahora es un análisis de la gráfica 3 y de la tabla 3, contestar con las propias palabras si no se cambia la elasticidad del resorte y la aceleración de la gravedad, qué efecto tiene sobre el estiramiento del resorte cambiar la masa. Entonces, pues, en base a lo que evidenciamos, realmente es directamente proporcional el crecimiento de la masa al crecimiento de la posición. ¿Qué quiero decir con esto, no? Pues, entre más masa haya, más alargado va a estar el resorte. Claramente, si tienen siempre la misma constante de elasticidad, por ejemplo. Bueno, entonces, pues aquí como tal lo que escribí es al no cambiar la constante de elasticidad del resorte ni la aceleración de la gravedad, y al cambiar la masa, esto hará que entre más pequeña sea la masa, menor la longitud que se estira, y entre más grande sea la masa, pues mayor será la longitud de estiramiento. En el otro punto nos decían calcular la energía potencial estática con la fórmula K es igual a 980 sobre slope, que slope pues es la pendiente de la gráfica. Pues no debemos olvidar que la pendiente de la gráfica es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es posición final y posición inicial de cada uno de los ejes. Y pues nos da lo siguiente. Entonces aquí tenemos la pendiente. A ver, la acerco un poquito para que sea más definida. Entonces tenemos la pendiente, la cual nos dio 0,18 y pues hallando con la fórmula que se nos da, pues nos darían 5.444,4 periódicos dinas por centímetro. Esa es la medida de medición de esta energía potencial estática. Bueno, eso es como todo por el lado del tercer experimento, entonces vamos a pasar al cuarto experimento. Bueno, dando continuación a la explicación, voy a exponer qué hicimos o cómo se analizó el cuarto experimento, que era de movimiento armónico simple. Entonces, bueno, se nos daban los siguientes datos: de eje X la masa, el tiempo de las oscilaciones, el periodo en tiempo y el eje Y, que es el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. A ver. Entonces, de esta información tenemos lo siguiente. Estos datos se sacaron aplicando o haciendo la simulación que se debía realizar. Por otro lado, pues se nos pedían estos tres datos: la pendiente de la gráfica, de T2 versus masa, la potencial dinámica, que son 6,65 dinas por centímetro, y el porcentaje de diferencia entre la dinámica y la estática. Entonces, pues tenemos por este lado la pendiente, que era lo primero que se nos pedía en este lado. Entonces aquí, pues haciendo el y2 menos y1 sobre x2 menos x1, posición final con posición inicial, nos daría 5,93, lo cual se operaría para hallar pues la potencial dinámica, la cual la tenemos por aquí. Entonces aquí está. La potencial dinámica nos decía que era 4pi al cuadrado sobre la pendiente. Ya tenemos la pendiente, entonces sería 4pi al cuadrado sobre 5,93, lo cual nos da las 6,65 dinas por centímetro que tenemos en la parte superior. Bueno, aquí está la gráfica de la cual se halló. Primero decrece un poco y luego es como una lineal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí las preguntas que se nos hacían era cuáles eran las variables independientes y cuáles eran las variables dependientes. Entonces, de variables dependientes tenemos el eje Y, es decir, el tiempo al cuadrado, ya que es la que depende de la masa. Entonces, en base a la masa, pues este pues va a variar, ¿no? Porque es la independiente la masa.
Y pues la constante es el t periodo, que pues sería el dato sin elevarlo al cuadrado. Bueno, entonces aquí también nos preguntaba sobre qué efecto tenía sobre el periodo de oscilación el resorte al cambiar su masa. Entonces, al cambiar la masa del resorte, se hará más complejo de volver a su posición original, siempre y cuando pues tenga la masa ahí, ¿no? Si es un poco más débil, por decirlo de alguna manera, pues será mucho más fácil que esta elasticidad vuelva a su posición inicial. Em, bueno, y ya, creo que eso es todo. Muchas gracias.